El fantasma del castillo de Corvin, Rumanía. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa, incluso cuando está en ruinas? Imagínate esto. Estás frente a un castillo de piedra negra, levantado sobre un profundo barranco, con un puente de madera que cruje aunque no sople el viento. No hay turistas, no hay voces. Solo el eco, y una sensación incómoda, como si alguien más estuviera ahí contigo. Así comienza todo cuando se habla del castillo de Corvin, en Rumanía. El castillo se alza en Hunedoara, en la región histórica de Transilvania, y no es un castillo cualquiera. Fue construido en el siglo XV, alrededor del año 1446, por orden de Juan de Hunyadi, uno de los más temidos estrategas militares de Europa Oriental. Sus muros góticos y torres afiladas no fueron pensados para impresionar, sino para resistir asedios, encerrar enemigos y guardar secretos. Muchos secretos. Quienes han estado allí dicen que, incluso a plena luz del día, el lugar parece cubierto por una sombra que no proviene del sol. Las piedras son oscuras, casi húmedas al tacto, como si conservaran la memoria de todo lo que ocurrió dentro. Y créeme, lo que ocurrió ahí no fue poco. El castillo tiene salas de tortura documentadas, mazmorras reales y un pozo excavado durante años por prisioneros encadenados. Hay registros históricos, no leyendas, que confirman ejecuciones, cautiverios prolongados y encierros inhumanos. Aquí no hablamos de cuentos inventados para asustar, hablamos de hechos. Pero entonces surge la pregunta inevitable. Si todo eso ocurrió hace más de 500 años, ¿por qué aún se oyen pasos cuando no hay nadie? Entre las historias más persistentes está la de una presencia femenina, vista cerca de la galería de los caballeros y en los corredores que conducen a las antiguas celdas. No grita, no ataca, simplemente aparece. Testigos modernos, guardias nocturnos, restauradores, incluso historiadores, coinciden en algo inquietante. La figura parece observar como si esperara algo. ¿A quién? ¿O a qué? Algunos la describen como una mujer joven, vestida con ropas oscuras, de rostro pálido y mirada cansada. No transmite furia, transmite tristeza. Y ese detalle, ese matiz humano, es lo que vuelve la historia aún más perturbadora. Porque los castillos encantados suelen tener fantasmas furiosos, pero este parece cargar culpa, o quizá una promesa rota. Y aquí es donde la historia empieza a volverse peligrosa. Porque el castillo de Corvin no solo fue fortaleza, también fue prisión. Y entre sus prisioneros estuvo, según crónicas de la época, Vlad III, conocido más tarde como Vlad el Empalador. Un nombre que, solo al pronunciarlo, ya cambia el aire de la habitación. Pero, ¿qué relación tiene él con el fantasma? ¿Y por qué las apariciones parecen concentrarse siempre cerca de las antiguas celdas? Antes de responder eso, hay que entender qué tipo de lugar era realmente este castillo, y que se exigía a quienes vivían y morían dentro de sus muros. Porque una cosa es morir en batalla, y otra muy distinta es no poder irse nunca. Para entender por qué el castillo de Corvin no descansa, hay que cruzar mentalmente su puente levadizo y recorrerlo como lo hacían quienes no tenían derecho a salir. El puente, suspendido sobre un barranco natural, era el primer aviso. Una vez dentro, el mundo exterior dejaba de existir. No era un símbolo, era una sentencia. El interior del castillo estaba dividido con precisión brutal. Arriba, los grandes salones. El salón de los caballeros, con su techo alto y vigas de madera oscura. El salón de la dieta, donde se tomaban decisiones que definían destinos enteros. Abajo, muy abajo, estaban las mazmorras. Espacios estrechos, húmedos, donde la luz apenas entraba y el aire parecía detenido desde hace siglos. Los documentos del siglo XV y XVI mencionan prisioneros mantenidos allí durante años, algunos sin juicio, otros olvidados deliberadamente. Entre ellos, según crónicas contemporáneas, estuvo Vlad III de Valaquia, cautivo en Corvin entre 1462 y 1465. No fue tratado como un huésped, fue vigilado, aislado, reducido al silencio. Y aunque esta parte de la historia está respaldada por registros, lo que ocurrió durante esas noches no quedó escrito. Los relatos comienzan siglos después.
Guardias del siglo XIX hablaban de ruidos metálicos en los pasillos que llevaban a las celdas, como cadenas arrastrándose lentamente. No golpes, no forcejeos, pasos, medidos, pacientes, como si alguien conociera el camino de memoria. Y luego está ella. La leyenda dice que la aparición femenina estaría ligada a una mujer que vivió en el castillo durante el periodo de máximo encierro. No se conservan su nombre ni su rango con certeza, pero se cree que fue una sirvienta o dama de compañía, alguien de bajo estatus, invisible para la historia oficial. Su fortaleza era su resistencia, sobrevivir en un lugar gobernado por hombres armados, intrigas políticas y castigos ejemplares. Su debilidad, haber escuchado demasiado. Según la tradición oral de Unedoara, esta mujer habría presenciado interrogatorios, castigos y muertes sin poder intervenir. Algunos dicen que ayudó en secreto a un prisionero, llevándole agua o palabras cuando nadie miraba. Otros afirman que fue castigada por hablar de más. Nada de esto está probado, pero hay algo que inquieta. Las apariciones suelen darse cerca de los antiguos accesos de servicio, lugares que solo el personal conocía. Quienes dicen haberla visto coinciden en detalles imposibles de acordar previamente. No flota, camina, no atraviesa muros, se detiene ante puertas cerradas, y siempre baja la mirada, como si evitara ser reconocida. ¿Por qué un fantasma evitaría mirar a los vivos? ¿Y por qué jamás se la ha visto fuera del castillo? Tal vez porque su historia, real o no, está anclada a esos pasillos, a esas escaleras de piedra desgastadas, a esas puertas que aún hoy se cierran solas sin explicación convincente. Y hay un punto específico donde todo se vuelve más intenso: el Pozo del Castillo. Un lugar histórico, excavado durante años por prisioneros encadenados, con la promesa de libertad que jamás llegó. Dicen que cuando cae la noche, y el viento sube desde el barranco, no solo se oyen ecos, se oyen susurros. Pero para entender por qué ese pozo es clave en la leyenda, hay que descender aún más, hasta donde la esperanza se agotó primero. Bajar hacia el Pozo del Castillo de Corvin no es solo un recorrido físico, es un descenso histórico. Está ubicado en uno de los patios interiores, rodeado por muros altos que apenas dejan pasar la luz. Hoy se ve tranquilo, casi inofensivo, pero en el siglo XV, ese lugar fue escenario de uno de los episodios más crueles documentados del castillo. Los registros hablan de 3 prisioneros turcos, capturados durante las guerras contra el Imperio Otomano, obligados a cavar ese pozo durante 15 años. La promesa era clara: si encontraban agua, serían liberados. Finalmente lo lograron, pero la libertad nunca llegó. En su lugar, quedaron encerrados hasta morir. En las paredes del pozo, aún hoy, puede leerse una inscripción tallada en piedra. Los historiadores la interpretan como un mensaje de resignación, quizá de fe, quizá de desafío. Eso no es leyenda. Eso está ahí. Y es aquí donde el relato comienza a cambiar de tono. Vigilantes modernos aseguran que el área del pozo es donde se sienten las variaciones más extrañas de temperatura. Incluso en verano, el aire se vuelve denso, frío, como si el tiempo no avanzara. Algunos afirman oír respiraciones profundas, no jadeos, sino exhalaciones lentas, humanas. Demasiado humanas. La figura femenina aparece, según los testimonios, justo en el borde del patio, siempre a cierta distancia del pozo. Nunca se acerca del todo, como si le temiera, como si supiera exactamente lo que ocurrió ahí abajo. Si esta mujer existió realmente, y los archivos del castillo confirman la presencia de personal femenino durante ese periodo, su fortaleza fue observar sin romperse. Su debilidad fue cargar con el conocimiento. Ver hombres morir lentamente, escuchar promesas falsas, entender que la palabra dada no valía nada entre esas piedras. Y entonces surge una pregunta inquietante. ¿Qué pesa más, la culpa de haber sobrevivido o la de no haber podido salvar a nadie? Algunos investigadores sugieren que las apariciones podrían ser residuos emocionales, impresiones que el lugar retuvo tras siglos de sufrimiento. Pero esa explicación se tambalea cuando los testigos describen algo más concreto. La figura parece reaccionar. Se detiene si alguien se acerca demasiado. Retrocede ante voces fuertes.
y desaparece cuando se nombra el pozo en voz alta. ¿Por qué un simple eco del pasado respondería a estímulos presentes? Hay otro detalle que pocos conocen. Desde el patio del pozo se accede a pasadizos secundarios, hoy cerrados al público. Antiguamente conectaban con áreas de servicio y celdas menores. Lugares donde no entraban los nobles. Lugares donde las historias no se escribían. Y es precisamente en esos corredores donde los sonidos nocturnos se vuelven más claros. No lamentos, instrucciones susurradas. Como si alguien aún guiara a otros en la oscuridad. Tal vez esa mujer no esté atrapada. Tal vez esté vigilando. Pero si es así, ¿qué protege? ¿Y de quién? La respuesta parece esconderse en una de las torres más antiguas del castillo, una que casi nadie menciona cuando cae la noche. La torre no aparece en los folletos turísticos con advertencias ni señales especiales. Sin embargo, quienes conocen el castillo de Corvin de verdad saben que hay una que se evita al anochecer. Es una de las más antiguas, levantada durante la primera fase de construcción bajo Juan de Hunyadi, cuando la prioridad no era la estética, sino el control absoluto. Desde allí se vigilaban los patios, las entradas secundarias y a los prisioneros. Las escaleras que conducen a su interior son estrechas, irregulares, talladas directamente en la roca. Cada peldaño parece calculado para cansar al que sube. Y el sonido cambia. Las voces no rebotan igual. Es como si la piedra absorbiera las palabras antes de devolverlas. Los archivos históricos confirman que esta torre fue usada como zona de aislamiento. No para castigos rápidos, sino para el silencio prolongado. Encierros de semanas, de meses, personas que entraban y salían, distintas. Esos sí salían. Aquí es donde los testimonios modernos se vuelven inquietantes. Restauradores del siglo XX dejaron constancia escrita de marcas inexplicables que aparecían en los muros después de haber sido limpiados. No eran grietas ni humedad. Eran surcos superficiales, como si algo hubiera sido arrastrado una y otra vez por el mismo punto. Manos, tal vez. O cadenas. Nadie pudo explicarlo. La figura femenina también ha sido vista en esta torre, aunque con un comportamiento distinto. Aquí no camina. Aquí se detiene. Permanece de pie, cerca de una abertura estrecha desde donde apenas entra luz, mirando hacia el patio interior. Como si esperara una señal. Como si escuchara algo que los demás no pueden oír. Si fue una sirvienta, una ayudante, alguien sin poder, su mayor fortaleza habría sido la memoria. Recordar quién entraba, quién no volvía, qué promesas se rompían. Su mayor debilidad, no poder hablar. Porque en Corvin, hablar de más podía llevarte directamente a esta torre. Hay una vieja tradición local que dice que los muros del castillo aprendieron a escuchar. Que después de tanto secreto, tanto susurro, tanta súplica, la piedra misma retuvo las voces. Por eso algunos aseguran que, al apoyar el oído en ciertas paredes, se oyen frases incompletas. No gritos, advertencias. ¿A quién se dirigían? ¿A los prisioneros? ¿O a alguien más? Lo más perturbador es que la torre conecta con un tramo cerrado de pasillos que conducen directamente a las antiguas celdas donde estuvo recluido Vlad III. No hay registros de que la mujer haya tenido contacto directo con él, pero el lugar los une. Y eso basta para que la leyenda crezca. Porque cuando dos historias cargadas de violencia y silencio se cruzan en el mismo espacio, algo queda atrapado. Y cuando cae la noche, desde esa torre, algunos dicen ver una sombra que no desciende, sino que observa, como si el castillo mismo necesitara testigos. Hay un momento en toda leyenda en el que los documentos dejan de ayudar. Las fechas, los nombres y las piedras siguen ahí, firmes, pero lo que ocurrió entre esas paredes ya no pertenece del todo a la historia. El castillo de Corvin entra en esa zona gris cuando se habla de las noches posteriores al cautiverio de Vlad III. Los registros confirman que Vlad estuvo recluido en el castillo durante varios años del siglo XV, bajo estricta vigilancia. No fue torturado como otros prisioneros, pero tampoco fue libre. Vivía bajo observación constante, con acceso limitado a patios y pasillos. Un encierro silencioso, estratégico,
Y ese tipo de encierro suele dejar marcas más profundas que las cadenas. Aquí aparece un detalle poco mencionado. Durante ese periodo, el castillo reforzó su sistema interno de vigilancia, lo que implicó más personal de servicio, más rondas nocturnas, más testigos involuntarios. Gente que veía y oía cosas que no debía. Gente como ella. La leyenda local sugiere que la mujer, ya convertida en una figura casi sin rostro, fue asignada a zonas cercanas a las celdas nobles. No como castigo, sino como control. Su fortaleza era pasar desapercibida. Su debilidad, otra vez, era saber demasiado. Saber quién entraba de noche. Saber cuándo se abrían puertas que debían permanecer cerradas. Algunos relatos orales transmitidos en Unedoara hablan de conversaciones nocturnas, voces masculinas que no discutían, negociaban. Acuerdos políticos, promesas de poder, decisiones que no podían escribirse. Y siempre, según estas historias, había alguien escuchando desde la sombra. A partir de entonces, las apariciones cambian. Ya no son simples visiones silenciosas. Testigos del siglo XVIII y XIX hablan de susurros inteligibles, palabras sueltas en rumano antiguo, difíciles de comprender pero cargadas de urgencia. No parecen lamentos, parecen advertencias. Es en esta etapa cuando se empieza a decir que el fantasma no pertenece a una sola muerte, sino a una vida fragmentada. Una mujer que no murió en un momento específico, sino que se fue apagando poco a poco, encerrada en el mismo castillo que seguía vivo. Los lugares donde se la oye coinciden con puntos clave. Entradas secundarias, escaleras de servicio, puertas que ya no existen. Eso no es casualidad. Es un mapa. Y si es un mapa, conduce a algo. Los historiadores no pueden probarlo, pero los guardias actuales lo saben. Cuando alguien recorre el castillo sin guía y se pierde, suele acabar siempre en los mismos sitios. Los mismos donde la figura aparece. Como si el lugar empujara a los vivos hacia la memoria. ¿Y si el fantasma no intenta asustar? ¿Y si intenta recordar? Porque hay recuerdos que, si se olvidan, se repiten. Y en Corvin, el pasado nunca aprendió a quedarse en silencio. Hay noches en las que el castillo de Corvin no se limita a guardar silencio. Hay noches en las que parece responder. Los registros más inquietantes no vienen de turistas ni de curiosos, sino de quienes han pasado años trabajando allí, recorriendo los mismos pasillos una y otra vez, aprendiendo cada eco. Son ellos quienes aseguran que, en ciertos momentos, el castillo cambia. Todo suele comenzar de la misma manera, una sensación de desorientación. Pasillos que parecen más largos, escaleras que no llevan exactamente a donde deberían, puertas que se sienten más pesadas, como si alguien del otro lado las sostuviera. No es miedo inmediato, es duda. Y la duda, en un lugar así, es peligrosa. Es entonces cuando la figura aparece. No de frente, nunca de frente, siempre en el límite de la visión, al final de un corredor, junto a un arco de piedra o una columna. Su silueta es clara, definida, demasiado sólida para ser una ilusión. La ropa oscura, sencilla, sin adornos. El cabello recogido. El rostro apenas visible, pero lo suficiente como para notar algo esencial. No hay odio en su expresión. Si esta mujer fue real, y todo indica que lo fue, su mayor fortaleza fue adaptarse. Sobrevivir en un entorno donde la crueldad era rutina. Aprender a moverse sin ser notada. Su debilidad, en cambio, fue permanecer. No huir cuando aún podía. Porque Corvin no castigaba solo el cuerpo, castigaba la memoria. Hay un detalle que se repite en los testimonios modernos y que resulta imposible de ignorar. Cuando alguien sigue la dirección hacia la que ella mira, siempre termina frente a un lugar histórico clave. Nunca a un muro sin importancia. Nunca a una sala vacía. Siempre a un punto donde ocurrió algo documentado. Una celda, una sala de interrogatorios, una entrada sellada. Como si señalara. Como si eligiera. En una ocasión registrada a finales del siglo XX, un guardia nocturno aseguró haber oído una voz femenina pronunciar una sola palabra, apenas audible, en rumano antiguo. No fue un grito, fue una advertencia. Al día siguiente,
Se descubrió que una estructura del techo en esa zona estaba a punto de colapsar. El informe existe. La explicación oficial habla de coincidencia. Pero Corbin está lleno de coincidencias que se repiten demasiado. Aquí es donde la leyenda alcanza un punto delicado. Algunos creen que la mujer no está atrapada por su muerte, sino por su lealtad. Que su propósito no es vengarse, sino impedir que el castillo vuelva a ser lo que fue. Que permanece porque alguien tiene que recordar lo que ocurre cuando el poder no tiene testigos. Y entonces surge una pregunta inquietante. Si ella se aparece para advertir, ¿qué pasaría si un día dejara de hacerlo? Porque hay zonas del castillo donde nunca ha sido vista. Lugares cerrados, olvidados, donde ni siquiera los ecos parecen entrar. Sitios que permanecen en silencio absoluto. Y el silencio, en Corbin, nunca ha sido una buena señal. Existe un sector del castillo de Corbin al que casi nadie presta atención, no porque esté prohibido, sino porque parece irrelevante. Un conjunto de salas intermedias, sin decoración, sin vistas espectaculares, sin historias oficiales asociadas. Pero es precisamente ahí donde la leyenda alcanza su punto más tenso. Porque son los lugares olvidados los que mejor conservan lo que nadie quiso contar. Estas salas conectan antiguamente las áreas nobles con las zonas de servicio. Eran espacios de tránsito. Nadie se quedaba allí. Nadie dejaba huella, en teoría. Sin embargo, los planos antiguos del castillo muestran modificaciones repetidas en este sector, como si algo obligara a rediseñar constantemente el recorrido. Puertas selladas, muros reforzados, accesos desviados. ¿Por qué alterar un lugar que no tenía importancia estratégica? Los relatos de los trabajadores del castillo coinciden en algo inquietante. En estas salas, el sonido no se comporta de manera normal. Un paso puede escucharse detrás cuando en realidad ocurrió delante. Una respiración parece venir del techo. Y, en más de una ocasión, se ha oído claramente a alguien pronunciar un nombre, aunque nadie ha podido ponerse de acuerdo sobre cuál. La figura femenina aparece aquí más cerca que nunca. No distante, no esquiva. Aquí se la ve de perfil, apoyada contra la pared, como si el peso de los siglos finalmente se notara en su postura. Su fortaleza, una vez más, es permanecer consciente. Su debilidad, haber comprendido demasiado tarde que nadie iba a escucharla. Según la tradición oral, fue en este punto del castillo donde ocurrió algo que jamás quedó registrado. Un intercambio, un secreto transmitido, algo que, de haber salido a la luz, habría cambiado destinos. La mujer habría sido testigo directa, no víctima inmediata, testigo incómoda. A partir de entonces, las apariciones adquieren un matiz distinto. Ya no parecen advertencias generales, parecen intentos de guía. Personas que aseguran haberse perdido en estas salas cuentan que, al seguir una sombra o una presencia silenciosa, lograron salir sin daño, pero siempre con la sensación de haber sido observados, evaluados. ¿Y si el fantasma no busca ser visto, sino reconocido? Hay un detalle perturbador que casi nadie menciona. Jamás se la ha visto cruzar hacia las áreas más restauradas del castillo. Se queda en los sectores donde la piedra es original, donde el desgaste no ha sido cubierto. Como si necesitara el contacto directo con el pasado para existir. Y aquí la leyenda alcanza su punto más frágil. Si esas paredes desaparecen algún día, si el castillo se transforma por completo, ¿qué pasará con lo que aún intenta decir? Porque la mujer no habla de sí misma, habla del lugar. Y el castillo de Corbin, cuando se queda sin voces humanas, parece encontrar otras formas de recordar. Hay un punto en el castillo de Corbin donde todas las historias convergen, aunque no exista un cartel que lo indique. No es la sala más grande, ni la más oscura, ni la más famosa. Es una galería elevada, un corredor estrecho con arcos góticos que conecta varias salas del castillo y que, siglos atrás, permitía vigilar sin ser visto. Desde allí se domina el patio, el pozo, las torres y parte de las zonas de servicio. Un lugar perfecto para observar y para comprender demasiado. Los documentos históricos confirman que esta galería fue usada por la Guardia Interna y por miembros de la Casa de Uniadi.
También era un punto de paso obligado para el personal que trabajaba entre distintas secciones del castillo. Si alguien quería saber qué ocurría sin dejar rastro, este era el lugar. Y es aquí donde la figura femenina se manifiesta con mayor claridad. Los testigos la describen apoyada en uno de los arcos, mirando hacia abajo, como si repasara mentalmente cada suceso ocurrido en el patio. Su expresión no cambia, no amenaza, no suplica, observa, y esa calma resulta más inquietante que cualquier gesto violento. Si fue una mujer real, su fortaleza fue entender el funcionamiento interno del castillo mejor que muchos de sus señores. Saber cuándo callar, cuándo escuchar, cuándo desaparecer. Su debilidad, sin embargo, fue cargar con verdades que no podían salir de esos muros. Aquí, según la leyenda, fue donde comprendió que el castillo no era solo un escenario de poder, sino una máquina de decisiones. Un lugar donde una orden susurrada podía condenar a alguien sin dejar rastro escrito. Y una vez que entiendes eso, ya no puedes fingir ignorancia. Las apariciones en esta galería suelen coincidir con un fenómeno peculiar. El sonido del viento cambia de dirección de forma abrupta. No sopla más fuerte, sopla distinto, como si atravesara pasillos que ya no existen, como si recorriera rutas antiguas. Algunos investigadores sostienen que esta zona actúa como un punto de resonancia acústica natural. Otros, más cautos, prefieren no dar explicaciones definitivas, porque hay algo que ningún estudio ha podido justificar. Las sombras aquí no siempre coinciden con las fuentes de luz, y cuando alguien se queda demasiado tiempo observando desde la galería, surge una sensación común, difícil de describir, la certeza de que no estás mirando el pasado, sino que el pasado te está mirando a ti. Tal vez por eso la figura desaparece siempre antes de que alguien pueda acercarse demasiado. No huye, se disuelve, como si hubiera cumplido su función, porque el castillo no necesita que creas en fantasmas, solo necesita que recuerdes. Y el recuerdo, en Corvin, es una forma de condena. Llega un momento en el que incluso el castillo de Corvin parece contener la respiración. No ocurre siempre, no tiene fecha fija, pero quienes lo han vivido aseguran que, cuando sucede, todo el lugar entra en una calma antinatural. No hay viento, no hay aves, no hay ecos, solo presencia. Es en ese instante cuando la leyenda alcanza su punto más alto. La figura femenina ya no aparece fragmentada entre pasillos o sombras. Aquí se la percibe como una totalidad, no más cerca, pero tampoco distante, como si el castillo entero se alineara para sostenerla. Las descripciones coinciden, el aire se vuelve pesado, la luz se apaga ligeramente, y los sonidos modernos, pasos, radios, voces, parecen perder fuerza. No hay un lugar único para este momento. Puede ocurrir cerca del pozo, en la galería elevada, en la torre de aislamiento. Eso es lo inquietante. No es el espacio el que importa, sino la memoria que se activa. Si esta mujer fue real, este sería el punto donde su mayor fortaleza se transforma en carga. Haber visto demasiado. Haber comprendido el verdadero funcionamiento del poder. Y su mayor debilidad, haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Porque sobrevivir no siempre es un premio. En estos momentos, algunos testigos aseguran sentir una emoción que no les pertenece. No miedo, no tristeza, responsabilidad. Como si alguien les estuviera entregando algo intangible, una advertencia silenciosa que no se puede repetir con palabras. No hay ataques, no hay manifestaciones violentas, no hay finales espectaculares. Solo la certeza de que el castillo está mostrando lo que fue, sin filtros. Y eso, para muchos, es más perturbador que cualquier grito. Historiadores y expertos en patrimonio coinciden en que Corvin es uno de los castillos mejor documentados de Transilvania. Guerras, cautiverios, reformas, nombres. Todo está ahí. Pero hay un vacío evidente, las vidas pequeñas. Las personas que no firmaron tratados ni lideraron ejércitos, pero que sostuvieron el lugar con su silencio. La leyenda del fantasma no contradice la historia. La completa, porque alguien tuvo que ver, alguien tuvo que recordar, y alguien tuvo que quedarse cuando todos los demás se fueron.
Cuando la calma se rompe, la figura ya no está. No deja rastro físico. No deja pruebas. Solo una sensación persistente de haber sido observado y evaluado. Y entonces surge la pregunta final, la que nadie responde en voz alta dentro del castillo. ¿Y si no es ella la que no puede irse, sino nosotros los que no deberíamos olvidar? Hoy, el castillo de Corvin sigue en pie sobre el barranco de Hunedoara, con sus torres góticas recortándose contra el cielo de Transilvania, exactamente como lo hacían hace siglos. Los muros han sido restaurados, las salas limpiadas, los caminos señalizados. La historia oficial está ordenada, fechada, explicada. Pero hay algo que no se ha podido restaurar, ni borrar. La leyenda no habla de una venganza, no habla de una maldición. Y eso es lo que la vuelve distinta. El fantasma del castillo de Corvin no exige justicia ni castigo. Permanece, como permanecen los lugares que han visto demasiado. Los hechos comprobados siguen ahí. Prisioneros reales. Años de encierro. Promesas rotas. Silencios impuestos. Nada de eso es invención. Y quizá por eso la presencia no necesita exageraciones. No necesita mostrarse a todos. Solo a quienes, por alguna razón, se detienen a escuchar. Si la mujer existió, y todo indica que su sombra nació de una vida real, su fortaleza final fue convertirse en memoria. Su debilidad, seguir ligada al lugar que la definió. No como castigo, sino como consecuencia. Porque hay sitios que no permiten que sus testigos se vayan del todo. Nadie ha podido afirmar cuándo fue vista por última vez. No hay una fecha moderna que cierre la historia. Y eso importa. La leyenda se detiene donde debe, lejos del presente inmediato, anclada en siglos donde el dolor era cotidiano y la palabra valía poco. El castillo de Corvin no necesita fantasmas para imponer respeto, pero los tiene, no como espectáculo, sino como advertencia. Así que si algún día cruzas ese puente de madera, si sientes que el aire cambia y que el sonido se apaga por un instante, no mires de inmediato a tu alrededor. Detente, escucha, observa hacia donde apunta el silencio. Tal vez no estés solo, tal vez nunca lo estuviste. Y cuando te marches, cuando vuelvas a la luz y al ruido del mundo, recuerda esto. Algunos lugares no quieren ser temidos, solo recordados.